Buenas tardes, estimado docente. Mi nombre es Elizabeth Vargas Vaquerizo, estudiante de la maestría en Bachillerato Mención Ciencias Sociales. En esta oportunidad vamos a dar a conocer nuestra propuesta del capítulo 4 de nuestra investigación y de nuestro proyecto áulico. En primer lugar, tenemos nuestra planificación sobre las evaluaciones diagnósticas, cómo la aplicamos con nuestros estudiantes, qué tipo de actividades podemos hacer con nuestros estudiantes acerca de la evaluación diagnóstica. Como docentes sabemos que antes de iniciar una clase hay ya anticipadamente una planificación en la cual debemos hacer cumplir con nuestros estudiantes. De esta manera vamos a conocer el primer contexto del presente manual. Tipología evaluativa, evaluación diagnóstica. Vamos a conocer la definición de la evaluación diagnóstica. ¿Cómo podemos hacer conocer la importancia de la evaluación diagnóstica? Podemos comenzar explicando qué es la evaluación diagnóstica. Podemos decir también que es un proceso que se utiliza al inicio de un curso o una unidad para identificar los conocimientos previos, habilidades y necesidades de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. ¿Cuál es el propósito de aplicar la evaluación diagnóstica? El propósito de aplicar la evaluación diagnóstica al inicio de un lectivo destaca que su objetivo principal es obtener información que permita a los docentes adaptar la enseñanza a las características y necesidades de cada uno de los estudiantes. Enseguida vamos a conocer las características de la evaluación diagnóstica. Como primer punto tenemos la temporalidad. ¿Qué tiempo debe durar la aplicación de la evaluación diagnóstica? Pues bueno, esta evaluación se realiza antes de iniciar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso se dice que se realiza a inicio de un periodo lectivo. En segundo punto tenemos enfoque en el estudiante. ¿Qué propósito tiene en el estudiante la evaluación diagnóstica? Se centra en las habilidades y conocimientos previos de cada uno de los estudiantes. También tenemos un tercer punto, instrumentos variados. ¿Cómo podemos realizar la evaluación diagnóstica? ¿Qué podemos utilizar para realizar la evaluación diagnóstica? Bueno, podemos incluir pruebas, encuestas, entrevistas, cuestionarios y actividades prácticas para evaluar a nuestros estudiantes de manera diagnóstica. Continuamos. Vamos con Vamos con la importancia de la evaluación diagnóstica. ¿Cuán importante es la evaluación diagnóstica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes? Tenemos aquí un primer punto, la personalización del aprendizaje. ¿Qué nos permite la personalización del aprendizaje? Permite a los docentes adaptar su enseñanza a las necesidades específicas de cada uno de los estudiantes. Recordemos que en muchas unidades educativas, por no decir en todas, tenemos estudiantes con necesidades especiales y que como docentes sabemos y debemos aplicar un aprendizaje y una enseñanza personalizada a nuestros estudiantes con necesidades especiales. Tenemos el siguiente punto, identificación de dificultades. Aquí es muy importante que como docentes estemos atentos a las dificultades que pueden presentar nuestros estudiantes al momento de adquirir un nuevo conocimiento, porque esto va a ayudar a detectar áreas en las que los estudiantes pueden tener dificultades, lo que permite intervenir a tiempo. Muy bien, excelente concepto sobre
la identificación de dificultades en nuestros estudiantes. Y yo creo que para mí, como docente, la más importante es la motivación. ¿Qué nos permite la motivación? Conocer el nivel de los estudiantes puede ayudar a establecer, puede ayudar a establecer metas alcanzables y motivadoras, la cual va a despertar el interés del estudiante por aprender. Continuamos. Tenemos ya el siguiente punto. Ejemplos de evaluación diagnóstica. Vamos a ver, el primer ejemplo son las pruebas iniciales. Son las pruebas iniciales que comienzan, que comienzan con exámenes cortos que evalúan los conocimientos previos sobre un tema en específico. También tenemos los cuestionarios, que son encuestas que permiten conocer las expectativas y experiencias previas de los estudiantes. Tenemos también las actividades en grupo, que son dinámicas que fomentan la información y permiten observar habilidades sociales y de trabajo en equipo. Muy bien, vamos a ver la segunda parte de este primer contexto, en la cual tenemos con el punto actividades prácticas. Obviamente estamos hablando de las actividades prácticas dentro de la evaluación diagnóstica. ¿Sí? Tenemos role playing. Divide a los participantes en grupo y pídeles que diseñen una actividad de evaluación diagnóstica para un tema específico, luego que lo presenten, luego que presenten sus ideas en grupo. También tenemos el análisis de casos. Presenta un caso donde se haya utilizado la evaluación diagnóstica y discute los resultados y las decisiones tomadas a partir de ella. Claramente el docente con los estudiantes. Vamos al siguiente punto, que es el cierre. ¿Cómo cerramos o cómo culminamos una evaluación diagnóstica? Tenemos aquí, a través de la reflexión, invitan a los participantes, en este caso a los estudiantes, a reflexionar sobre cómo pueden implementar la evaluación diagnóstica en su práctica docente y qué beneficios pueden esperar luego de aplicar esta evaluación. Muy importante dentro del contexto educativo. Utiliza preguntas y respuestas. Abre un espacio para que los asistentes hagan preguntas o compartan sus experiencias relacionadas con la evaluación diagnóstica. Tenemos otro punto muy importante aquí que nos dice materiales de apoyo. ¿Qué materiales de apoyo debemos utilizar para esa evaluación diagnóstica? Preparar una presentación visual, ya sea diapositivas o videos, que resumen los puntos claves sobre la evaluación diagnóstica, proporciona folletos o guías que incluyan ejemplos, herramientas y estrategias de aprendizaje sobre la evaluación diagnóstica. Muy bien. Tenemos el siguiente punto, evaluación del taller. Al final, realiza una breve evaluación del taller para obtener retroalimentación sobre lo que funcionó y lo que se puede mejorar. Como recomendación en la evaluación diagnóstica, para realizar un taller sobre la evaluación diagnóstica, comienza explicando su definición y propósito, enfatizando que se trata de un proceso que permite
identificar los conocimientos previos de cada uno de los estudiantes. Muy bien, pasamos ya a la evaluación formativa. Asimismo, presentamos nuestra planificación donde podemos observar una explicación clara y concisa de la evaluación formativa. Con esto pasamos al contexto número 2, tipología evaluativa, evaluación formativa. Muy bien, en la introducción tenemos la definición de la evaluación formativa. Comienza explicando qué es la evaluación formativa. Se puede decir que es un proceso continuo que se utiliza para monitorear el aprendizaje de los estudiantes y proporcionar retroalimentación que les ayude a mejorar. Tenemos el propósito de la evaluación formativa. Destaca su objetivo principal y mejora el aprendizaje y la enseñanza, no solo en calificar. Muy bien. Pasamos ya a al siguiente punto, características de la evaluación formativa. Continuidad. Se realiza de manera regular durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Retroalimentación. Proporciona información útil para que los estudiantes comprendan sus fortalezas y áreas de mejora. Adaptabilidad. Permite ajustar la enseñanza según las necesidades de cada uno de los estudiantes. Tenemos el siguiente punto. Diferencias con la evaluación sumativa. ¿Cuál es la diferencia entre la evaluación formativa y la evaluación sumativa? Pues bien, explicar cómo la evaluación formativa se centra en el proceso de aprendizaje, mientras que la evaluación sumativa se enfoca en el resultado final, es decir, las calificaciones, exámenes finales. Seguimos con las estrategias de evaluación formativa. Tenemos preguntas y respuestas. Realizar preguntas abiertas durante la clase para fomentar la participación en los estudiantes. Cuestionarios breves. Usa y utiliza encuestas o cuestionarios cortos. Pueden ser de opción múltiple para evaluar la comprensión. También tenemos las rúbricas. Muy bien, también tenemos las rúbricas. Muestra ejemplos de rúbricas que se pueden utilizar para evaluar tareas y proyectos. Autoevaluación y coevaluación. Fomenta que los estudiantes evalúen su propio trabajo y el de sus compañeros. Vamos a la segunda parte del contexto número 2. Actividades prácticas. Role playing. Divide a los participantes en grupos y pídeles que diseñen una actividad de evaluación formativa para un tema específico. Estudio de casos. Presenta un estudio donde haya utilizado la evaluación formativa y y discuta los resultados. Tenemos el cierre, donde también tenemos la reflexión. Pide a los participantes que compartan
sus impresiones sobre cómo pueden implementar la evaluación formativa en su práctica. Preguntas y respuestas. Abre un espacio para que los asistentes hagan preguntas o compartan sus experiencias. Tenemos también materiales de apoyo. Prepara una presentación visual como en las diapositivas que resuma los puntos claves de la evaluación formativa y proporciona folletos o guías que incluyan ejemplos de herramientas y estrategias de la evaluación formativa. Tenemos la evaluación del taller. Al final, puedes realizar una breve evaluación del taller para obtener retroalimentación sobre lo que funcionó y lo que se puede mejorar. Con este enfoque podrás ofrecer un taller claro y efectivo sobre la evaluación formativa, ayudando a los participantes a comprender su importancia. Muy bien. Con esto pasamos a la evaluación sumativa. Asimismo, al igual que las demás evaluaciones, hemos realizado una planificación explicando los puntos claves e importantes de esta evaluación que forma parte crucial en el proceso de enseñanza y aprendizaje de cada uno de los estudiantes que forman parte de la educación. Muy bien, vamos a este contexto número 3, tipología evaluativa, evaluación sumativa. Vamos a la definición de la evaluación sumativa. ¿Cómo podemos hacer conocer sobre esta evaluación? Podemos explicar qué es la evaluación sumativa. Podemos decir que es un tipo de evaluación que se utiliza al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje para medir el nivel de logro de los estudiantes en relación con los objetivos de aprendizaje. ¿Cuál es el propósito de la evaluación sumativa? Destaca que su objetivo principal es calificar el aprendizaje y determinar si los estudiantes han alcanzado los estándares establecidos. Es decir, con la evaluación sumativa vamos a conocer y a fijarnos como docentes si nuestros estudiantes alcanzaron todas las destrezas propuestas en nuestra planificación. Tenemos las características principales de la evaluación sumativa. Momentos claves. Se lleva a cabo al final de un periodo de instrucción, como al final de un curso, unidad o proyecto. En la actualidad o en las distintas instituciones educativas, la evaluación sumativa se la realiza en cada trimestre, trimestre 1, trimestre 2 y finalmente el trimestre 3, que es donde culmina el periodo escolar. Resultados. Proporciona una medida de reconocimiento del estudiante que generalmente se traduce en una calificación o puntuación. Enfoque en el resultado. Se centra en lo que los estudiantes han aprendido, logrado, en lugar de un proceso de aprendizaje. Tenemos también tipos de evaluación sumativa. Tenemos examen final, proyectos finales, presentaciones. Los exámenes finales es donde podemos evaluar los conocimientos adquiridos al final de un curso o un periodo escolar. Proyectos finales, trabajos que integran lo aprendido y se presentan
al final de un periodo. Presentaciones, evaluaciones orales que permiten a los estudiantes demostrar su comprensión de un tema. Esto lo podemos aplicar dentro de cada uno de los trimestres que como docentes ya conocemos. Esto ayudará al estudiante a comprender o como docentes podemos medir el nivel de comprensión sobre un tema en cada uno de los estudiantes. Tenemos también ejemplos prácticos. Ejemplos prácticos. Proporciona ejemplos concretos de evaluación sumativas como examen de matemáticas, un ensayo final en literatura o un proyecto de ciencias naturales. Puedes mostrar ejemplos de rúbricas que se utilizan para calificar estas evaluaciones. Vamos con la segunda fase de este tercer contexto. Actividades prácticas. Análisis de casos. Divide a los participantes en grupos y pídeles que analicen una evaluación sumativa en un contexto educativo. ¿Qué se evaluó? ¿Cómo podemos evaluar? ¿Cómo se utilizó la información? El cierre. Reflexión. Invita a los participantes a reflexionar sobre la importancia de la evaluación sumativa en su práctica docente y cómo puede influir en el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Preguntas y respuestas. Abre un espacio para que los asistentes hagan preguntas o compartan sus experiencias relacionadas con la evaluación sumativa. Material de apoyo. Material de apoyo. Asimismo, preparamos presentación visual con diapositivas que resuman los puntos claves sobre la evaluación sumativa, proporcionando folletos o guías que incluyan ejemplos de herramientas y estrategias de la evaluación sumativa. Con este tercer contexto de la tipología educativa, hablando sobre la evaluación sumativa, cuál es su impacto y su enfoque en el aprendizaje de los estudiantes, damos paso a nuestra compañera Brigitte Merchant para dar a conocer los siguientes contextos de esta tipología evaluativa.